el tercer, eh, el tercer, digamos, capítulo, digámoslo así, de un texto bíblico en el cual me estoy basando, que le titulé para esta serie, Cómo viajar seguros, ¿no? Y usando la figura de un viaje para llegar a la meta, que es el rumbo de nuestras vidas realmente, ¿no? El rumbo de nuestras vidas para llegar a aquella meta que Dios ha trazado para nosotros, ¿no? Y hace 2 domingos, ¿no?, que vengo exponiendo acerca de 1 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 5, y también el versículo 19. E inicié refiriéndome a que Pablo, inspirado por nuestro Señor, escribió 2 cartas a Timoteo, ¿no? En la primera de ellas, en el capítulo 1, Pablo encarga a Timoteo a que cuidara de que no se den falsas enseñanzas acerca de Dios, que cuidara de la sana doctrina. Y en el versículo 5 le dice por qué es que le mandó esto. Dice en 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado en palabrerías sin sentido. Luego en el versículo 19 le menciona algo parecido, pero en este caso agrega que ellos, que estos que se desviaron, ¿no? En este caso se apartaron de esto y naufragaron. Dice en 1 Timoteo 1:19, y mantengas la fe y la buena conciencia que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe. Al leer estos versículos se pueden ver 3 elementos muy importantes a tener para poder navegar en nuestras vidas, para poder avanzar en la fe sin naufragar. Y son tener un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. Ya vimos acerca de cómo tener un corazón limpio y una buena conciencia. Hoy veremos acerca de mantener la fe sincera. Oremos un momento a nuestro Señor. Dios mío, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque este es el medio confiable por el cual te podemos conocer. Es un documento, Señor, el cual tú nos lo has dado a conocer a nosotros, para que podamos por ese medio, por este lenguaje escrito humano, pero, Señor, en el cual tú has inspirado, para que podamos nosotros, Señor, conocerte a ti, conocer la vida que tú das, Señor, y tener y recibir una relación personal contigo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es el único medio que tenemos confiable para conocerte a ti. Guíanos, Señor, para que podamos crecer en esta sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En domingos pasados les narré brevemente acerca de cómo es que el apóstol Pablo fue arrestado injustamente en Jerusalén y tuvo que atravesar por un proceso judicial largo, que luego, apelando al César, se hicieron preparativos para enviarle a Italia, al centro de Roma. Y llegó el día. Pablo, junto con otros prisioneros, fue embarcado hacia este destino en manos de un centurión. Este centurión se llamaba Julio. El segundo tramo de este viaje, cuando partieron, desembarcaron en un lugar, luego volvieron a subir al barco para continuar su viaje. En este segundo tramo eh, fue lento, fue incómodo para ellos porque había un fuerte viento. Luego de llegar a un puerto, no, nuevamente descansaron, digámoslo así, en un segundo puerto, donde estuvieron poco tiempo, se disponían para viajar. Y el apóstol Pablo les dijo a ellos, antes de que subieran al barco, amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros mismos, ¿no? El apóstol Pablo veía que había peligro, ¿no? Y en el versículo 11 de Hechos dice que el centurión no le hizo caso.
pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo, ¿no? El centurión no confiaba en Pablo. Bueno, era un prisionero de todas maneras, ¿no? En ese momento el centurión lo veía así a Pablo. Y ya en el mar se encontraron con un viento huracanado y debido a que no podían hacer nada, no les quedó, solo les quedó dejarse llevar por ese viento. Estaban a la deriva y comenzaron a arrojar el peso de la nave para poder controlarla un poco mejor. Estuvieron así por muchos días. En medio de esa tormenta, sin poder ver el sol, todos habían perdido la esperanza de sobrevivir. Y Pablo una vez más les dice, no pierdan ánimo. Aunque se perderá la nave, ninguno de nosotros morirá. Esta noche estuvo el ángel de Dios, a quien sirvo, esto decía Pablo. Pablo confiaba plenamente en el Señor. Este mensajero, el ángel del Señor, le dijo a Pablo que no tenga miedo, porque llegará a comparecer frente al emperador, o sea, que llegará a su destino, ¿no? Y que el Señor le concedió que no muera ninguno de los que navegaban con él. Por eso, anímense, les dijo Pablo a ellos, o sea, no van a morir, ¿no? De acuerdo a la respuesta del ángel, Pablo estuvo orando por el viaje, en especial estuvo orando por la gente para que no muera, la gente del barco. Después de 14 días a la deriva, Pablo les animó a que coman, no coman algo, no estaban comiendo nada. En todo ese proceso, Pablo no dejó de dar testimonio de su fe en Dios, de su plena confianza en Dios. En ese barco dice que habían 276 personas y todos ellos vieron el testimonio de esta gran fe de Pablo y lograron acercarse a tierra. Ellos, los marinos que estaban ahí, se dieron cuenta como marinos porque la profundidad de la tierra cada vez era menor. En, estando ya más cerca de tierra, se encontraron con dos corrientes de agua, ¿no?, en el mar, muy fuertes, de tal manera que estas corrientes dañaron al barco, a la embarcación, y se destruyó. Pero debido a que ya estaban cerca a tierra, lograron llegar nadando. Pablo pudo ver cómo es que el centurión, el que lideraba este viaje, los llevó a este naufragio por tomar decisiones equivocadas y por no escuchar a Pablo, por ejemplo, y por confiar en otras personas. ¿Qué experiencia la de Pablo, ¿no? Este naufragio, ¿no? Espero que, bueno, a mí nunca me ha pasado algo así, espero que a ninguno le pase por esto. Pero Pablo usa esta figura del naufragio para decirnos que nosotros no podemos cometer este error. De lo importante que es permanecer en una fe sincera, la cual nos guiará por el camino de Dios para no naufragar, ¿no? Y aquí se habla acerca de tener una fe sincera. Entonces podemos preguntarnos, entonces, ¿hay una fe fingida? ¿Una fe que no es sincera? Y parece ser que sí. Bueno, sí hay una fe fingida. Al leer en 1 Timoteo, podemos darnos cuenta de esto. Tal vez en lo primero que podríamos pensar es que se refiere a personas que tienen fe en otras cosas o en otras personas. En la Biblia encontramos algunas referencias a esto y vamos a leer algunos versículos que hablan respecto a una fe equivocada. Por ejemplo, una fe en los recursos. Es una fe que está depositada en recursos que uno pueda tener. Dice en Salmos 207, Salmos 20, el versículo 7. Salmos 20, 7. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. Hay personas que rechazan a Dios porque confían en aquellas fortalezas que pueden tener, buena salud o buena economía o un gran conocimiento o una fabulosa apariencia,
entre otras cosas. Lo malo no está en tener estas fortalezas. Más bien, pido a Dios para que tengas una buena eh, salud, para que tengas una buena economía, para que adquieras grandes conocimientos, sobre todo sabiduría, y tengas una buena apariencia. Lo malo está en tener fe en estas cosas, tener fe en estos recursos, de tal manera que traigan como resultado el rechazar a Dios, ¿no? Que te lleven a rechazar a Dios. Allí estará lo malo. Es tanta la fe, o puede llegar a ser tanta la fe en estos recursos, ya sea porque se anhela con mucha fuerza el tenerlos, o teniéndolos, se confía tanto en ellos que uno cree que no necesita de Dios. O simplemente se adora a alguno de estos recursos de tal manera que ya no queda lugar para Dios en el corazón. Hay personas que se acercan a Dios, que comienzan a orar, a cantarle, a leer la Biblia, a escuchar enseñanzas bíblicas, pero su fe realmente no está en Dios. Su fe está en algunos recursos que quieren tener y piensan, dicen que Dios hace milagros, dicen que Dios bendice. Entonces, seguramente Dios me dará una buena salud, una buena economía o un gran conocimiento o belleza. Para ellos, aunque piensan y dicen que Dios es Dios, el creador y grande, para ellos Dios es un recurso, es el medio para alcanzar lo que realmente anhelan, para alcanzar aquello en lo que realmente tienen depositada su fe, que son algún recurso para sus vidas o en sus vidas. Esto, mi querido amigo, es muy peligroso, porque para las personas de hoy en día, el ofrecimiento de recursos como la buena salud, la buena economía, entre otras cosas más, son muy atractivos. Toda la gente quiere tener esos recursos, todos queremos tenerlos. Estos recursos que satisfacen a nuestras vidas, a esta vida, que dan estabilidad en esta vida. ¿Quién no quiere tener todos estos recursos que dan felicidad para esta vida? En estas palabras que acabo de decir, que acabo de mencionar, se puede ya diagnosticar la base del grave problema de las personas de hoy. Y es que solo piensan en esta vida, en este tiempo. Y lo peor de todo es que puedo escuchar con asombro a predicadores, algunos, unos cuantos, que alimentan esta forma tan limitada de ver la vida. Sus mensajes podrían hacer de repente emocionar, sus mensajes podrían ser muy motivadores y hermosos, pero lamentablemente solo alimentan ese deseo, esa digamos, fe, entre comillas, en esos recursos donde hacen de Dios un instrumento para obtenerlos. Ese, este es un terrible error, o sea, que Dios se convierta solo en un recurso, en un medio. Dios no es un recurso, no es un medio, Dios es el Señor. Él es el jefe, el dueño, el creador de todo lo que existe. Y es Dios, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Es quien merece ser adorado y ser adorado no por lo que podamos recibir de Él. Dios merece ser adorado por quien es Él, porque es Dios. Cuando nuestro Señor entraba a Jerusalén, y conocemos este evento, este suceso histórico, cuando nuestro Señor Jesús entraba a Jerusalén, llamada la entrada triunfal a Jerusalén, muchos seguidores de Jesús y mucha gente le dio la bienvenida y alababan a Dios, al Padre y también a Jesús. Ellos decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y los fariseos, al ver esto, se acercaron a Jesús y le dijeron, repréndelos, porque estaban alabándole a Jesús. Pero Jesús les respondió que si ellos fuesen callados, las piedras
clamarían. Esta fue una expresión significativa en ese momento porque el Señor decía que esta alabanza era imparable. Pero si las piedras pudiesen tener esta capacidad de alabar, ¿lo harían? ¿Cuál sería el motivo para que una piedra que está todo su tiempo, digamos, porque no existe, no tiene vida, pero todo su tiempo está allí sin moverse en el suelo, una piedra querría alabar a Dios si pudiera hacerlo? Esto me hace recordar, por ejemplo, el Salmo 50, donde en su último versículo dice que todo lo que respira alabe al Señor. En el Salmo 148 dice que alaben al Señor las colinas, los árboles, los pájaros, el granizo, la nieve y el rocío. Esa ave que vive unos años y después muere, que no recibe vida eterna, vida eterna que Dios sí nos ofrece a nosotros, ¿por qué alabaría a Dios? Más aún, esa nieve, ¿no?, que cae, luego de unas horas se deshace y deja de ser nieve, que se convierte en un charco tal vez. ¿Por qué alabaría a Dios? La respuesta es la misma, porque es Dios, es digno y merece ser alabado. Corresponde que su creación le alabe. La fe en Dios, la verdadera fe, lleva a reconocer esta verdad y levantarse para alabar a Dios y exaltarle, independientemente de lo que Dios me pueda dar. No le alabo pensando en lo que me dará, que por cierto es mucho más, me dará mucho más de lo que yo me pueda imaginar. Nuestro Dios es bueno. Pero toda persona que llega a conocer a Dios, lo primero que querrá hacer al conocerle a Él es postrarse delante de Él y alabar su grandeza. Mientras que tengamos fe en los recursos y no fe en Jesús, no conoceremos realmente al Señor y no sabremos adorarle. Y si no, pregúntenle al hombre rico eh, que es relatado en la Biblia, en los evangelios, que tenía fe en su buena economía y por eso se apartó de Jesús y no le siguió. Hay otro texto que habla acerca de esta fe que no es sincera, que no es genuina. Dice en Salmo 118, el versículo 9, es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. Así como hay personas que tienen fe en los recursos a tal grado que rechazan a Dios o lo quieren usar para obtener esos recursos, también hay personas que preferirían confiar en las personas más que en Dios. No podemos ser confiados, tampoco confianzudos, pero sí es bueno y es necesario que podamos confiar en algunas personas cercanas a nosotros. Esta confianza, que es sinónimo de fe, es buena y saludable. Es un tipo de confianza que depositamos en personas, entendiendo, y esto tiene que quedar claro, entendiendo que se pueden equivocar estas personas, ¿no? Es un tipo de confianza que depositamos en personas eh, reconociendo o ya sabemos que pueden cometer errores y aún que pueden llegar a actuar mal en algún momento. Digamos que es una confianza con ciertos límites, ¿no?, con prudencia, porque son personas como nosotros. Pero la confianza en Dios es otra cosa, es de otro nivel, es de otra naturaleza. Y la palabra que ayuda a marcar esa diferencia es la fe. Una fe total, una fe firme, debido a que Dios es perfecto, ¿no? Dios es la verdad, es perfectamente santo. Dios es amor. Dios nunca cambia. ¿Cómo no confiar totalmente en Él? Es así que al conocerle, sabemos
y saber quién es Dios, podemos confiarle con toda tranquilidad, con toda seguridad, sin dudarlo, podemos confiarle en nuestras vidas a Dios. Podemos poner en sus manos nuestras vidas porque Él sí, Él me creó, Él me ama completamente y no hay nadie como Él. Me ama como nadie me podría amar. Porque si todo lo que hace es bueno completamente, porque lo conoce todo. Pues si es así, mi vida estará en las mejores manos. No hay mejor lugar en el que mi vida puede estar, sino solo en Dios. Entonces, como dice el Salmo 118:9, es mejor confiar en Dios. No solo es mejor, es totalmente bueno confiar en Dios, es hermoso confiar en Dios. Y este es el sentido o concepto que maneja la palabra es mejor en el Salmo 118:9, en su idioma original, ¿no? Que se refiere a que es algo bueno y hermoso confiar en Dios. Pero, ¿qué pasa si en lugar de poner esa confianza en Dios, uno la pone en alguna persona? Por más poderosa que sea la persona, o un gran gobernante, o un gran científico, o un gran influencer, un youtuber o un tiktoker. Hoy en día hay mucha gente que está confiando en lo que dicen estas personas más de lo que pueden confiar en Dios. Es más, hay algunos que confían en personas que les dicen cómo es Dios en lugar de confiar en la misma palabra de Dios. Algunos pueden escuchar tal vez horas a personas, pero se les hace difícil leer unos minutos la palabra de Dios. Eh, Tomemos en cuenta esto, que cualquier persona que hable acerca de Dios puede cometer errores, puede confundirse, pero no la palabra de Dios. Confiemos más en la palabra de Dios, confiemos totalmente en la palabra de Dios, guiémonos por la palabra de Dios, la Biblia, para conocer a Dios también. Pero nosotros no somos así, como estas personas. Nosotros sí leemos la Biblia, nosotros tenemos la Biblia como la fuente primaria para conocer a Dios. Y lo que dicen las personas son un complemento, que nos ayuda, que nos sirve, ¿no? Y todo lo que escuchamos lo sopesamos, lo tamizamos, lo filtramos o colamos, ¿no? Con la palabra de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para quedarnos con lo que es bueno, con lo que está de acuerdo a la Biblia y para no quedarnos con aquello que no va conforme a la Biblia. Podemos confiar en las personas eh, que conocemos a nuestro alrededor, nuestras familias, amistades. Podemos tener cierto nivel de confianza, el adecuado como seres humanos, pero no se compara con nuestra confianza total en nuestro Señor. Hay otro texto en Isaías 42:17, dice, pero emprenderán Isaías 42:17 dice, pero emprenderán la huida en completa vergüenza los que confían en ídolos, los que dicen a las imágenes fundidas, ustedes son nuestros dioses, ¿no? Y aquí en este versículo se está hablando de otro tipo, de otra faceta de esta falsa o equivocada fe, y es en ídolos. Y una pregunta, una importante pregunta es, ¿por qué hay gente que adora a otros dioses creados por la imaginación humana o a imágenes de personas o de algo diciendo que es un medio o forma o una forma de adorar a Dios, a pesar que el Señor rechaza totalmente esto, ¿no? Y, y ante esta pregunta me lleva a recordar a Israel, a este pueblo que vio cómo es que el Señor con gran poder envió plagas sobre Egipto y les protegió poderosamente a Israel. Mientras estaban en medio de los egipcios, los de Israel, el Señor les protegió. Recordemos a este Israel que fue liberado de la esclavitud.
salió de Egipto, disfrutó de la protección de Dios, viendo cómo el Señor abría el mar rojo para que pasen y luego los soldados egipcios fueron atrapados allí en el mar. ¿No? Israel disfrutó de una tremenda protección de Dios. El Señor desplegó grandes milagros delante de ellos, una y otra vez. Ellos vieron con claridad cómo es que el Señor demostró a los egipcios y les mostró a ellos, a los de Israel, que esos dioses, los dioses egipcios, eran nada y que el Señor Jehová, el Dios Todopoderoso, es el único, el verdadero. Pero tan solo fue necesario quedarse solos, sin su líder Moisés, por un poco de tiempo, para que se hagan una estatua. La imagen de un animal, de un becerro de oro. Pero ojo, lo que más me llama la atención de esta parte triste de la historia de Israel es que ellos dijeron, estos que habían visto cómo Dios actuó poderosamente, ellos dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. En otras palabras, según ellos, lo que hacían era adorar a Dios, a quien le dieron forma de un becerro. Pero el Señor desaprobó esta forma de adorarle, porque esta forma de adorarle es una burla al Todopoderoso, al Omnisciente, al Omnipresente, al Trascendente e Inmanente a la vez. ¿Cómo se le puede reducir a una forma inerte o de animales? Aquella adoración que solo se puede hacer a lo que se ve, no es una adoración de fe, porque Dios nos dice claramente en Hebreos 11:1, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Hasta aquí, tal vez alguno estuvo siguiendo una ruta equivocada, confiando en los recursos que Dios puede dar, pero más en los recursos que en Dios, o tal vez confiando en personas o en alguna forma equivocada de adorar a Dios. Este es el momento de encontrar nuestro norte, nuestro rumbo correcto, la dirección correcta para no naufragar. Mi estimado, te invito a que le digas a Dios, Señor, yo ahora tengo toda mi confianza en ti. Te confío mi vida. Llévame por tu camino, que es el correcto para no naufragar. Me mantendré en la fe que tú das, aquella por medio de la cual salvas de la condenación y das vida eterna. Oremos un momento a nuestro Señor. Dios mío, tú nos enseñas, Señor, que tu palabra misma es la que eh, infunde fe en nuestro ser. Nos enseñas que tú eres quien nos da la fe para creer en ti, para recibir tu salvación. Tú, Señor, eres quien obra totalmente en nuestras vidas. Dios mío, nosotros solo podemos decirte que estamos aquí, dispuestos a seguirte, a creerte y confiarte toda nuestra vida, Señor. Dios mío, te damos gracias por aclararnos el camino. No, el camino que tú nos muestras, la ruta que tú nos muestras, Señor, no es una ruta opaca, con nieblas, oscura. No, Señor, es un camino claro, aclarado por tu palabra, Señor. Y gracias por ello. Dios mío, mi deseo, Señor, es que cada uno de mis hermanos, de quienes me escuchan, Señor, puedan y digan, Señor, Señor, decido seguir tu camino. Confío totalmente en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano.